Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para aprovechar de aprender un poquito, y yo también, en relación al libro de Mormón. Una pregunta tan solo para comenzar. ¿Cómo ustedes piensan que pueden medir la resistencia de una cadena? Piensen en una cadena con sus respectivos eslabones, larga, corta, lo que, como ustedes lo deseen. ¿Cómo podemos medir la resistencia de esa cadena? Piensen por unos minutos. Eh, bueno, este ejemplo se ha usado en muchos temas, pero voy a tratar de usar este tema con las escrituras y con nuestra vida espiritual, digamos. Eh, Definitivamente, la resistencia de una cadena se mide por el eslabón más débil. Eh, Permítanme leerle una cita que está relacionada con esto. Dice: la resistencia y fortaleza de una cadena es la del eslabón más débil. Es irrelevante si casi todos los eslabones son tremendamente sólidos. Si dentro de la cadena existe un solo endeble y sin la resistencia del resto de eslabones, las cadenas se rompen siempre por el eslabón menos resistente, o sea, el más débil. Se ve algo obvio, pero es interesante para introducir un tema que es muy interesante. Si van a las escrituras, siempre es bueno escuchar, pero también es bueno tener el libro en la mano y a lo mejor leer, o las aplicaciones por el teléfono, para que vayan a la historia que se encuentra en Alma, en el capítulo 49. Es muy interesante. Aquí se ve la figura de Moroni, la figura de los nefitas, los lamanitas. Ustedes pueden ver el contexto con más tranquilidad. Pero quiero tan solo reparar en la historia que está en el capítulo 49, donde los lamanitas vienen a atacar, ya en repetidas ocasiones, pero ahora vienen a atacar a los nefitas y retomar algunas ciudades que en el pasado ya habían tomado, los nefitas habían recuperado, y finalmente ahora ellos habían tenido una preparación especial. Entonces, en momentos de paz, en momentos en que ellos tuvieron un poco de tiempo, los nefitas comenzaron, con la instrucción de Moroni, a fortalecer cada una de estas ciudades, porque sabían que los lamanitas iban a venir. Habían algunas que en el pasado habían sido bastante débiles, otras que eran más grandes y, bueno, probablemente más fuertes, pero había una disparidad en relación a la fortaleza de cada una. Entonces Moroni dio instrucciones bien precisas a los nefitas, especialmente en momentos de paz, para que ellos pudieran fortalecer cada una de ellas. Al venir el enemigo, en este caso los lamanitas, ellos, por supuesto, trataron de entrar a las ciudades por ciudades más pequeñas que antes sabían que eran débiles, y entonces por ahí poder atacar directamente a los nefitas. Pero la estrategia que aquí Moroni nos enseña es muy interesante, y a veces pensamos por qué el libro Mormón menciona tantas guerras y tantas situaciones que probablemente nosotros no estamos viviendo hoy día, pero si podemos extrapolar estas enseñanzas a nuestras vidas, vamos a ver que tienen una aplicación pero espectacular. Si van al capítulo 49, y yo voy a ir leyendo nomás unas letras de algunos versículos, no todos. Por ejemplo, en el versículo 2, dice: he aquí la ciudad había sido reconstruida. ¿Okay? Por lo tanto, en su momento había estado en una muy mala condición, y Moroni entonces comenzó a reconstruir estas ciudades. Y Moroni dice: había colocado un ejército cerca de los límites de la ciudad y había levantado un parapeto, ¿cierto?, en la tierra, para defenderse de las flechas y piedras de los lamanitas, pues aquí luchaban con piedras y con flechas. Entonces Moroni, especialmente en tiempo de más, comenzó a subir estos parapetos de modo de esperar a los lamanitas cuando vinieran a atacarles. Versículo 8. Pero he aquí, para su mayor asombro de los lamanitas cuando llegaron, ellos estaban preparados, los nefitas estaban preparados.
para recibirlos de una manera como nunca se había conocido entre los hijos de Lehi. Y estaban preparados para combatir a los lamanitas según las instrucciones de Moroni. Entonces ellos habían hecho un esfuerzo en momentos de paz para prepararse para recibir el enemigo. Versículo 12. Por tanto se retiraron al desierto y levantaron su campo y marcharon hacia la tierra de Noé, pensando que sería el segundo sitio más favorable para atacar a los nefitas. Entonces los lamanitas se organizaron para tratar de buscar los lugares donde podían entrar a las ciudades de los nefitas. Versículo 13. Pues no sabían que Moroni había fortificado, o sea, se había construido fortalezas para cada ciudad en toda la tierra circunvecina. Por tanto, marcharon adelante a la tierra de Noé con una firme resolución. Sí, sus capitanes principales se adelantaron y juraron que destruirían a la gente de aquella ciudad. 14. Mas he aquí para su asombro, la ciudad de Noé, que antes había sido un punto débil, ahora debido a Moroni, se había hecho fuerte, sí, y aún excedía a la fuerza de la ciudad de Amonía. Entonces Moroni había fortalecido esta ciudad que antes había sido débil y estaba tan fortalecida como las otras. Y en esto, dice el 15, Moroni fue sabio, porque había supuesto que se espantarían ante la ciudad de Amonía, y con la ciudad de Noé previamente había sido la parte más débil de la tierra, consiguientemente marcharían allí para dar batalla. Y así sucedió conforme a sus deseos. Entonces ellos llegaron ahí y se encontraron con esa sorpresa que efectivamente estaba muy bien fortalecida. Versículo 18. Pero he aquí los lamanitas no podían entrar en sus plazas fuertes, sino por la entrada a causa de la altura del parapeto que se había erigido y la profundidad del foso que se había levantado alrededor, se había cavado alrededor, excepto por la entrada, o sea, estaba muy bien resguardada. Y el 19, interesante esto, dice, y así los nefitas estaban preparados. Interesante, las primeras líneas del 19. Y el 23, las primeras líneas, dice, y así los nefitas dominaron en todo a sus enemigos. Lo interesante es que dice que de los lamanitas murieron más de 1000, ¿ok? Y ninguna alma, ninguna vida de los nefitas en esta batalla se perdió por causa de esta estrategia que Moroni había hecho y preparado con estas ciudades. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Insisto, estamos hablando de guerra, estamos hablando de una situación que, por supuesto, bueno, nosotros por lo menos no lo vivimos tan así. Pero es muy interesante que en momentos de paz, Moroni se preocupó de prepararse para cuando el enemigo viniese. Si esto lo tomamos en nuestras vidas, nosotros también estamos en una guerra. Sabemos que en el Concilio de los Cielos, 1/3 de los espíritus siguieron a Satanás. Por lo tanto, ellos están muy empeñados en derribar nuestra fortaleza, entrar en nuestras ciudades, entrar en nuestras vidas y, por supuesto, tratar de que el plan de nuestro Padre Celestial caiga. Entonces, si nuestra vida fuera una cadena, o si nuestra vida fueran todas estas ciudades que estábamos defendiendo como Moroni, el enemigo normalmente va a comenzar y va a empezar a ver cuál es el elemento más débil para poder entrar por ahí. Si lo comparamos con una cadena, la forma como yo puedo romper esta cadena siempre va a estar dada, como dije al principio, por el eslabón más débil. Yo puedo tener eslabones que son sumamente fuertes, de acero, muy bien hechos, pero si tan solo tengo uno que está averiado, que probablemente no está bien soldado, hace tan solo falta uno de esta cadena para que esta cadena pueda romperse y ya pierde su efecto. En nuestra vida quizás podemos comparar cada uno de los eslabones a ciertos mandamientos o elementos de nuestras vidas o mandamientos que deberíamos cumplir. Es probable que nosotros tengamos algunos eslabones que son muy fuertes. Por ejemplo,
es quizás que nosotros comprendemos muy bien la ley del diezmo, por ejemplo, o la palabra de sabiduría. Cumplimos muy bien el día de reposo. O sea, tenemos estos eslabones uno por uno muy, muy fuertes, pero de repente es probable que uno de ellos no esté tan fortalecido. A lo mejor no estudiamos mucho las escrituras, no sé, o no estamos orando constantemente, eh, o, o, o algún mandamiento específicamente, la ley de castidad, la palabra de sabiduría, como habíamos dicho hace 2 minutos atrás. Es probable que no tengamos la fortaleza en alguno de ellos. Y es por ahí donde Satanás nos va a tomar. Entonces hay muchas personas que se preocupan mucho y a veces estamos probablemente tomando mucho tiempo, y eso está bien que fortalezcamos cada uno de los eslabones, pero perdemos de vista los eslabones que son los más débiles, que es por donde va a entrar Satanás. En el caso de las ciudades, en el libro de Mormón, capítulo 49 de Alma, Moroni sabía que si había una ciudad que estaba débil, era por ahí donde se podían infiltrar los lamanitas y por supuesto perder el dominio de todas las otras ciudades. Entonces él no dejó ninguna ciudad débil, sino que todas fueron fortalecidas de la misma manera. Entonces nosotros si comenzamos a mirar nuestra propia vida y podemos identificar cada uno de estos eslabones en nuestra vida, quizás lo que deberíamos hacer es identificar cuáles son nuestros eslabones más débiles y trabajar en ello. Tomar un tiempo, ver la forma como se puede fortalecer. Nadie más que nosotros vamos a saber. Esto ni siquiera lo va a decir un amigo, ni el obispo, ni a lo mejor el obispo nos puede ayudar, pero nadie más que nosotros podemos saber exactamente dónde estamos fallando. Y pensemos que esa es la manera como Satanás va a poder entrar y va a poder romper esta fuerza que tiene esta cadena con cada uno de los eslabones. Solamente quería aprovechar de compartir este concepto que lo aprendí hace algunos años y me pareció muy interesante. Y básicamente porque el libro de Mormón contiene muchas de estas historias que son, insisto, guerras. Y a veces pensamos que no son muy aplicables al día de hoy. Pero sí, no olvidemos que estamos en una guerra y esto no va a terminar hasta que Satanás tenga, de alguna manera, se sienta con esa tarea cumplida, aunque ya sabemos cuál será el fin de él. Pero en el intertanto, él va a estar siempre pendiente en tratar de romper nuestras fortalezas. Entonces, si tenemos eslabones fuertes, sigámoslos fortaleciendo muy bien, pero ojo con los débiles. No olviden, la resistencia de una cadena está dada por el eslabón más débil. ¿Ok? No lo olviden, que tengan un buen día. Bye bye.